Saludos a todas las personas que nos escuchan desde República Dominicana, México, Colombia, Estados Unidos, especialmente lo que es la Florida, Nueva York, y todas esas personas que siempre se conectan de otros países. Y saludos, mi nombre es el licenciado Jones Paradiso, licenciado químico, el creador de Nutritional Body Impact, y el tema de hoy es un tema muy importante y muy valioso, ya que todos tenemos que tener idea de qué se trata, lo que es la conexión entre el intestino y el cerebro. Así que, gente, yo les digo a todos ustedes que estén bien pendientes a la llamada, porque es un tema sumamente interesante y hay cosas que voy a estar hablando que son nuevas, innovadoras en la ciencia. Y así que el tema de hoy responde con el intestino, algunos consejos de cómo manejar un intestino irritable y la conexión del intestino y el cerebro. Primero que todo, quiero pues hablarles un poco de lo que es el síndrome del intestino irritable para las personas que no tienen el conocimiento. Esto es una condición común de la cual muchas personas sufren. 1 de cada 10 personas en los Estados Unidos sufren de esta condición y es la segunda causa principal de las ausencias en los trabajos, donde la primera causa principal es la gripe, la famosa gripe. Y es muy importante saber que el síndrome de intestino irritable es diferente al síndrome de intestino inflamado, son dos cosas bien diferentes. La enfermedad del intestino inflamado es una enfermedad autoinmune que puede tener consecuencias muy serias, pero a pesar de que el síndrome del intestino irritable puede causar dolor debilitante, es un trastorno funcional. ¿Cómo nosotros sabemos? ¿Cómo tú puedes saber si tienes un síndrome de intestino irritable? Estos son algunos síntomas más comunes. No se limita a esto, pero son de los más comunes. Y si tú tienes, por ejemplo, incomodidad o dolor abdominal, colon espástico, inflamación, gases, diarrea o constipación, estos son de los síntomas más comunes para tú tener en cuenta si tienes el síndrome de intestino irritable. Es una condición muy incómoda, ya que hemos tenido testimonios aquí en Puerto Rico. Hay una persona que tenía el síndrome de intestino irritable y con una buena suplementación y unos cambios que él hizo en su alimentación, él pudo revertir la condición. Y es una de las condiciones donde él hablaba que tenía que estar constantemente cuando salía cerca del baño, con papel de inodoro en el bolsillo. Cada vez que comía tenía que identificar un baño cercano porque él sabía que en cualquier momento iba a ir al baño de carrerita. O sea que es una situación muy incómoda el tener esta condición. Y algo muy importante, gente, es que en España y en Europa se está practicando la psicogastroenterología y hay un doctor que se llama el doctor Oliveros, que es de España, él es español, de Madrid, y vuelvo y repito, la psicogastroenterología, esto es una modalidad innovadora donde está estudiando muy de cerca la relación que hay entre el eje intestino-cerebro. Y escuchen esto, que es muy valioso, esto es de los últimos avances que han tenido en esta disciplina de la rama de la medicina, y es que nuestros intestinos, él dice que nuestros intestinos expresan sentimientos y emociones, como por ejemplo, cuando una persona está enamorada, que ve a su pareja, siente cosquillas en el área del intestino, en esa área ahí, no es en el cerebro. Personas cuando se ponen muy nerviosas por un examen de reválida o por cualquier cosa que lo vayan a asaltar o algún caso en que tengan en la corte, etcétera, se ponen nerviosos, les puede dar diarrea, náusea, mareo, vómito. Todo eso son reacciones que tienen que ver con lo que es la relación intestino-cerebro, y por eso es que él dice que nos expresan sentimientos y emociones en nuestro intestino. El sistema nervioso central y el tubo digestivo tienen un origen embrionario común, o sea, desde que nosotros estamos, desde que se fecunda, ¿verdad?, el óvulo y el espermatozoide, ahí se divide lo que es el cerebro y el intestino por un proceso embrionario muy común, ¿no? Y esto pues no voy a entrar en detalle, pero sí ocurre, y todas las personas que están en la medicina o bien adelantado en la ciencia, biología, microbiología, la química, saben que esto es algo que es real. Y en el intestino hay neuronas y no es de sorprender que en el intestino se produce más del 80% de la actividad total de la serotonina y el 50% de la actividad total de la dopamina. O sea que es impresionante
donde la hormona de la felicidad, donde mayor producción existe en los intestinos, no en el cerebro. Esto es algo muy valioso y de hecho el doctor Oliveros dice que a muchas personas les cuesta trabajo entender que el intestino juega un papel muy importante en muchas de las condiciones con el sistema digestivo, incluyendo emocionales. Les cuesta mucho a muchas personas entenderlo. Y hay muchas enfermedades, como por ejemplo lo que es la ansiedad. Y la ansiedad en la mayoría de los casos causa diarrea, náusea, vómitos. También está la depresión, que muchas personas en depresión tienen estreñimiento, o sea que hay una relación de cerebro-intestino en estas condiciones y que tienen manifestaciones intestinales específicas y de forma inversa, enfermedades intestinales como lo es la colitis ulcerosa, el síndrome de intestino irritable, el Crohn, en las cuales se presenta en una mayor frecuencia de enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo ansiedad, depresión, neuroticismo. O sea que si vas a ver, si nos podemos ver y observar la ansiedad, te dije que causaba diarrea, náuseas o vómitos, entre los síntomas más comunes. O sea, hay una relación entre cerebro e intestino. Y si cogemos un ejemplo a la inversa, y buscamos las personas que tienen síndrome de intestino irritable, por ejemplo, les puede dar condiciones psiquiátricas como lo que es la ansiedad, la depresión o el neuroticismo. O sea que una te lleva a la otra y a la inversa trabajan directamente proporcional. Por eso es importante entender la relación que hay directa entre la psicogastroenterología. Y esto, gente, precede a la enfermedad, no son consecuencias de la enfermedad. O sea que estos síntomas preceden a la enfermedad, no son consecuencias de ella. En el síndrome de intestino irritable es muy común el trastorno de la crisis de angustia. Esto le pasa a muchas personas. También el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social, depresión mayor, distimia. Estos son síntomas comunes con esta condición. Y hay trastornos neurológicos propios del tubo digestivo, como por ejemplo la migraña intestinal, lo que es la epilepsia intestinal, que no voy a abundar sobre esto, pero es algo muy abarcador, son casos muy frecuentes, pero también ocurre. Y muchos científicos hoy día dicen que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Hoy en día existen más estudios de la psicogastroenterología, que es lo que es la conexión del eje cerebro-intestino, donde demuestran que las condiciones que ya hablé anteriormente y otras condiciones que no vamos a estar hablando aquí son directamente proporcionales. Si de casualidad las provoca el cerebro, el intestino reacciona, y si las provoca el intestino, el cerebro reacciona. O sea que es una cosa que es magnífica los estudios que se han encontrado. Y muy importante que tenemos 2 kilos de microbiota, que esta es la flora intestinal, y la microbiota tiene muchas funciones, entre ellas ayuda a digerir la comida, pero también produce sustancias tóxicas en ciertos alimentos, como por ejemplo, cuando se altera la microbiota se altera, cuando las bacterias malas, parásitos, hongos, empiezan a ganarle a las bacterias buenas en número. Por ejemplo, el gluten, cuando las personas consumen el gluten, lo que hace es que se liberan reacciones muy tóxicas hacia el torrente sanguíneo y esto provoca ciertas condiciones, sin contar lo que es el síndrome de intestino permeable, que no voy a hablar de eso, pero provoca ciertas reacciones alérgicas y también muy tóxicas que van al torrente sanguíneo y pueden provocar o desencadenar unas reacciones bioquímicas que te afectan directamente a lo que es el cerebro. Aparte de eso, mi gente, hace unos 10, 15 años atrás aproximadamente, se entendía que la comunicación del cerebro hacia el intestino a través del nervio vago era un 80 o un 90%. Hoy día se ha descubierto que es al revés, es a la inversa. Se ha descubierto que la comunicación del intestino hacia el cerebro es de un 90% a través del nervio vago. Por eso es muy importante entender que hay una relación directa entre el intestino y el cerebro, y así como tú comes, como tú te suplementas, o si no te cuidas muy bien, vas a pagar un precio muy alto desde el punto de vista neurológico. Y ya esto está demostrado con la psicogastroenterología. Es algo muy, muy impactante, una ciencia muy moderna. Y no sería extraño, mi gente, en un futuro muy cercano, que se puedan anticipar enfermedades como la esquizofrenia, Parkinson, demencia, Alzheimer, o sea, que lo podrían predecir o anticipar y de la misma vez pues, prevenir estas condiciones a través de la microbiota.
Pero también esto está muy innovador, y también se va a poder manipular la microbiota por medio de alimentación y probióticos de acuerdo a tu genética, a tu individualidad, pero probióticos de alta calidad, no cualquiera. Y por otro lado, ya hay en Europa, en Estados Unidos y en otros países, ya están encapsulando heces. El excremento lo están encapsulando, pero no cualquier excremento. O sea, tiene que ser en ciertas personas que estén totalmente sanas. También existe el trasplante de las microbiotas para evitar la obstrucción del sistema intestinal y digestivo. Y de hecho, hay casos con personas del síndrome de intestino irritable que se han tratado a nivel psicológico y a cabo de un tiempo desaparecen todos los síntomas de esa condición. O sea, que también es a la inversa. Han habido casos de personas que no están faltas de amor, o personas que toda la vida han sido rechazadas, no están abiertas a lo que es el sentimiento del amor, y cuando lo empiezas a tratar, ellos empiezan a adquirir y amar la vida y amar a los seres que los rodean, automáticamente la condición desaparece. O sea, que no tan solo tratando el intestino revertimos la condición del síndrome de intestino irritable, hay casos que lo que provoca esa condición es a nivel psicológico. Por eso es la relación de la cual estamos hablando aquí en el día de hoy. Ok, algo aquí, hablando de la microbiota, ¿no? Han habido muchos avances en cuanto a esto. Nosotros vamos a estar hablando ahorita de cómo protegerla y cómo ponerla en óptimas condiciones con buena alimentación y buena suplementación, porque tenemos las herramientas. Pero algo que me impactó mucho fue un documental que yo vi en TED.com, donde está una microbióloga llamada Rosa del Campo, que ella está hablando de lo que es el trasplante de las heces, o sea, el trasplante del excremento de una persona sana a una persona que no esté sana. Y esto que voy a hablar ahora, ¿no? Esto para tener el conocimiento y sepan que no es nada nuevo, de lo que el trasplante de heces, que va a ser una innovación que ya está ocurriendo en diferentes partes del mundo y que puede salvar muchas vidas desde el punto de vista de diabetes tipo 1, por darte un ejemplo, que ya lo han hecho en animales, especialmente ratas, donde un diabético tipo 1, mayormente son niños, ¿no?, que se considera una enfermedad autoinmune, trasplantando una flora bacteriana de una persona que no sea familiar de él y que esté sano, logran revertir la diabetes tipo 1. O sea, esto es muy impactante. Ya lo han hecho ratones, ahora lo van a estar llevando a seres humanos, porque ya desde el punto de vista de la obesidad ya se logró. Personas obesas han podido bajar de peso drásticamente trasplantando la microbiota a una persona sana y que haya sido flaca toda la vida, y han logrado bajar de peso. O sea, esto promete muchísimo, pero apenas está en estudio, no está avalado por la FDA, los planes de salud no lo quieren aceptar. O sea, todavía hay mucha discrepancia en cuanto a esto. Simplemente se espera que en un futuro muy cercano sea muy prometedor esto que estamos hablando, pero ahora lo que sí es seguro que podemos manipular nuestra microbiota a través de suplementación de calidad y de alimentación. Ok, esto la doctora en microbiología, Rosa del Campo, habla que el trasplante de las heces comenzó en el siglo IV después de Cristo, cuando los chinos documentaron, o sea, esto está documentado por los chinos en el siglo IV después de Cristo, que ellos curaban a las personas con diarrea que no se podía controlar y morían, por ende morían, y que ellos lo que hacían era lo siguiente, que los curaban dándole unas sopas amarillas. Las sopas amarillas era lo siguiente, eran heces del excremento de una persona sana, y la batían con agua, y eso se lo daban a la persona para que se lo tomara. Eso fue en el siglo IV después de Cristo, y esas personas con diarrea que morían porque no se podían controlar, al hacer esto, pues las personas sobrevivían. Pero en la Primera Guerra Mundial, los soldados también morían por diarrea, y las personas se trataban consumiendo heces de animales y de otros seres humanos para mantener la flora intestinal en óptimas condiciones. Esto también está documentado. Y de hecho, si nos vamos a los animales, por ejemplo los perros, ustedes saben que han visto los perros de vez en cuando comen el excremento de otros perros. Gente, no regañe el perro, déjelo quieto. Él lo que está haciendo es restableciendo su microbiota, o sea, su flora intestinal, porque el perro sabe que en ese excremento que se está comiendo hay ciertas bacterias que él no tiene. O sea, ya el perro automáticamente va a comer esa excreta para poder defenderse. Así que déjalo tranquilo,
no los regañes en ese momento. En 1953, un científico en Estados Unidos curó a 4 pacientes a punto de morir por colitis pseudomembranosa, ¿no? Dándole excremento a una persona sana. Esto está documentado. Y hoy día se sabe que la bacteria Clostridium difficile, que es la que provoca la colitis pseudomembranosa, y ocurre porque las bacterias buenas desaparecen y por eso es que se altera toda la composición, ¿no? Y escucha bien, y hoy día se ha comenzado a ver la depresión como un síntoma de una mala salud intestinal. Las personas con síndrome de intestino irritable y personas que tienen otras condiciones, por ejemplo, lo que es la depresión, podría originarse la cura simplemente repoblando la microbiota. Pruebas han demostrado que los probióticos de alta calidad pueden aliviar la ansiedad como la depresión. En el New York Times salió que los investigadores estudian el número de compuestos psicoactivos que se encuentran en el excremento y están experimentando con trasplantes fecales en animales para evaluar su efecto en el desarrollo neurológico. La ansiedad, depresión y varios trastornos pediátricos como el autismo, hiperactividad han sido relacionados con las anormalidades gastrointestinales. Y hoy día hay una doctora neuróloga, la doctora Natasha Campbell, que está logrando cambios drásticos en diferentes condiciones que tienen que ver con el intestino o el cerebro, simplemente con buena suplementación y una buena alimentación. Y escucha bien, mi gente, escucha bien. Hay algo importante, que la microbiota se compone de lo que son los hongos, parásitos, bacterias buenas, malas y otras cosas más. Por eso es importante que tú tengas en mente que tú no puedes tener un exceso de hongos, parásitos, bacterias malas en tu sistema gastrointestinal, porque esto la va a alterar y te puede llevar a futuras condiciones como la que hemos estado hablando en el día de hoy, lo que es el síndrome de intestino irritable y las otras que he mencionado. Importante, hoy día ya han descubierto de 400 a 500 especies de bacterias en nuestro intestino, y que todas ellas tienen una huella genética, o sea, es como nuestras huellas digitales. Así mismo son las bacterias del intestino, son totalmente diferentes, hacen funciones totalmente diferentes y todas ellas forman una simbiosis para ayudarnos. Por lo tanto, nuestro trabajo es mantener en óptimas condiciones y evitar una alteración donde se distorsiona el intestino o se afecte, porque automáticamente vamos a generar condiciones que también se van a ver reflejadas a nivel del cerebro, a nivel emocional. Y por eso es importante, gente, que tengamos este conocimiento. Y algo que personas con colitis ulcerosa, el síndrome de intestino irritable, Crohn, que son personas que ella ha hecho estudios y ha hecho trasplantes de microbiota, lo ha hecho, pero con personas que no sean familiares de ellos, que no contengan una microbiota genética parecida al paciente. Esto es muy, muy, muy interesante, gente, muy abarcador. Podríamos estar hablando horas sobre esto, pero vamos a ir a lo que realmente nos interesa en el día de hoy, lo que es la llamada de hoy. Hoy día sabemos, mi gente, que las bacterias del intestino son capaces de comerse el triptófano, que lo necesitamos para producir la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y si nuestras bacterias malas están en una cantidad excesiva, van a comer más triptófano del indicado y nos van a dejar a nosotros sin triptófano, y entonces no vamos a producir la suficiente serotonina y eso va a provocar ansiedad, depresión, estrés, entre otras cosas, mi gente. Y escucha bien, cuando una persona tiene estrés, el cerebro manda al intestino un mensaje, y el mensaje es este. Le dice al intestino, necesito energía extra, y el intestino reduce sus funciones, y entonces hay menos flujo de sangre en el intestino y también menos mucosa protectora recubriendo sus paredes. Y cuando el estrés es habitual, esa barrera protectora se hace más fina y las bacterias se acercan a la pared del intestino y las sustancias químicas que producen inflaman el intestino y también pueden pasar a la sangre. Y como el cerebro y el intestino están conectados, eso hace que se sienta mucho más estresado, más ansioso o más depresivo. Y por eso, cuando hablamos de trabajar con el intestino, tenemos que tener en mente que también automáticamente tenemos que trabajar con nuestro cerebro y viceversa, mi gente. Esto es, una cosa nos conlleva a la otra.
Y por eso aquí vamos a dar unas recomendaciones de cómo el doctor Joseph Mercola, que él es un doctor médico de familia y tiene un doctorado en nutrición, catalogado como uno de los nutricionistas más famosos de los Estados Unidos, y él da varios pasos que nosotros les hemos estado aplicando por todos estos años para cómo curar el síndrome de intestino irritable sin medicamentos. Y escucha esto, el primero es, si tú tienes síndrome de intestino irritable, tienes que evitar el gluten a toda costa. Todo lo que contenga gluten, especialmente las harinas, incluyendo la avena, cebada, ciertos arroces, hay que eliminar el gluten para empezar a mejorar esa condición. Segundo, tienes que controlar o minimizar el crecimiento de parásitos, hongos, bacterias malas y otros patógenos que alteren la flora bacteriana. Y para esto número 2, vamos a hablar ya mismito, que es lo que tenemos nosotros. Otro paso muy importante es la alimentación de acuerdo a su bioquímica personal. No todo el mundo puede comer lo que come todo el mundo. No sé si lo expliqué bien, pero cada cual tenemos una genética, una bioindividualidad y tenemos que comer de acuerdo a nuestra genética, a nuestro tipo de sangre, etcétera. Otro paso muy importante para poder curar el síndrome de intestino irritable sin medicamentos, según el doctor Mercola, es mejorar las bacterias buenas en su intestino. Tenemos que mejorarlas, tenemos que fortalecerlas, y ahí vamos a hablar cómo lo vamos a hacer. Otro paso muy importante es consumir fibra. Hay que consumir fibra. Y el otro y último paso es identificar los cambios emocionales, porque muchas personas con el síndrome de intestino irritable no han resuelto sus problemas emocionales que contribuyen al problema físico. Por eso, a estas personas, a todas les recetan antidepresivos. Les recetan esto porque las personas tienen cambios emocionales constantemente. Ok, mi gente, ¿cómo vamos a controlar los parásitos? El primer producto que debemos utilizar para trabajar con esta condición es el Unifity Clean. ¿Por qué el Clean? Primero porque el Clean contiene el Paraway Plus, que es un desparasitante, y a la misma vez va a ayudar a eliminar y esos parásitos que se crean, que crecen en exceso en nuestro intestino, los va eliminando poco a poco, haciendo que nuestra flora bacteriana vaya tomando control nuevamente. Aparte de eso, la fibra que contiene el Cleanse nos va a ayudar a controlar los síntomas del síndrome de intestino irritable, como la constipación o la diarrea. O sea, trabaja con la individualidad, porque hay personas que tienen intestino irritable, de momento se ponen la constipación, o de momento tienen diarrea, o otros van 10, 12 veces al día al baño por diarrea, y la fibra del Cleanse hace que el intestino se regule, aparte de que esa fibra es un alimento para las bacterias buenas para que ellas se puedan reproducir rápidamente y poder batallar contra esos patógenos que están afectando esa microbiota. Importante, gente, que el otro producto que tenemos que usar es el probiótico. El probiótico de Unifity es vital, primero porque está en el libro de referencia médica, está microcapsulado, o sea que los ácidos del sistema digestivo no eliminan, no matan ese probiótico, y tampoco tiene ningún tipo de azúcar añadida, que eso también es un factor muy importante, porque hay probióticos en el mercado que contienen azúcar, y eso mata el probiótico, y a la misma vez también contiene prebióticos, o sea que es una combinación de muchas cosas positivas, aparte de que está en el libro de referencia médica, para poder repoblar ese intestino de bacterias buenas, para que esas bacterias buenas puedan hacer el trabajo que le corresponde y nos ayuden a nosotros, o a las personas que tengan el síndrome de intestino irritable. Y, gente, otro producto vital en este proceso son las enzimas digestivas. Es vital utilizarlo porque va a aumentar la absorción de los nutrientes en nuestro cuerpo, y el intestino delgado juega un papel muy importante en la absorción y digestión de alimentos, al igual que las bacterias buenas, y por eso hay que ayudarlo con enzimas digestivas. El Hawaiian Noni también es vital en este proceso, es un producto que se debe utilizar constantemente en este proceso de las personas que tienen síndrome de intestino irritable, para poder ellos regenerar y ir repoblando mucho más rápido lo que es esta condición. Y tenemos ya el Cleanse, tenemos el probiótico, las enzimas digestivas, Hawaiian Noni, y por último, y mi gente, el Balance es vital. Yo entiendo que después de la segunda semana, máximo tercera semana, introducir el Balance, porque la fibra va a ayudar a depurar nuestro intestino, a sacar toxina del intestino. Inclusive la fibra del Balance también va a ayudar a nutrir la flora bacteriana de nuestro intestino,
para que se puedan reproducir drásticamente o rápidamente y poder batallar con todos esos patógenos que tanto afectan a las personas con el síndrome de intestino irritable o otras condiciones que tengan que ver con el intestino. Así que, por eso es importante, mi gente, utilizar estos productos lo más rápido posible si tienes la condición.